En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al Señor. Hoy nuevamente nos dirige su palabra y espera que nosotros la escuchemos y la llevemos a nuestro corazón. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a comprenderla tal como Dios lo espera. Ven, Espíritu Santo, enriquece nuestra vida con tus 7 dones: sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios. E inspíranos, te lo rogamos, el entusiasmo para hacer realidad tus santos frutos: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio de sí. A ti, oh Espíritu Santo, que eres Dios como el Padre y como el Hijo, te lo suplicamos con fe, porque te amamos y todo lo esperamos de ti. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además mandó construir templos en las cimas de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer, y ahí en Betel designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en las cimas de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro. Como quien dice, volvió a muchos años antes, cuando el pueblo de Israel peregrinó por el desierto, se equivocó, se cansó de esperar a que Moisés bajara de su encuentro con Dios en el Sinaí, y también se hizo un becerro de oro. Pero hoy nosotros, ¿cuántos becerros de oro nos hemos fabricado ante los cuales nos rendimos? Veamos un ejemplo. Un solo celular se ha convertido para mucha gente en el Dios, a quien se consulta todo, en todo momento, y el que jamás puede faltar en el bolsillo, en la mesita de noche, etc. A la muerte del rey Salomón se produce en Israel un cisma tanto político como lo religioso, lo que como consecuencia produce la decadencia de la fe religiosa en el pueblo. Algunos valores, como el del recuerdo del Dios que te ha sacado de Egipto, refiriéndose a la intervención de Dios en la historia, se conservan en la mente, pero otros se han perdido hasta del corazón: la pureza del culto espiritual, el sacerdocio, el impulso ético profético. En el reino del norte hay numerosos profetas,
pero no son escuchados y su vida constantemente corre peligro. Hoy también nos cuesta trabajo escuchar la voz del profeta, la voz de aquella persona que de verdad nos habla en nombre de Dios. Dada la cantidad de intereses humanos, sin ninguna referencia espiritual a la trascendencia, la religión en tiempo de Jeroboam se degrada y muere. Es necesario en el pueblo de Dios un esfuerzo continuo de conversión, de purificación, de adhesión a Dios, de unidad en la caridad de Dios. Hoy podemos nosotros como cristianos pensar en la unidad de quienes estamos creyendo y buscando constantemente al Señor Jesucristo. Acudamos para ello a un documento del Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, que nos dice: recuerden todos los fieles que tanto mejor promoverán y realizarán la unión de los cristianos cuanto más se esfuercen en llevar una vida más pura según el Evangelio, porque cuanto más se unan en estrecha comunión con el Padre, con el Verbo y con el Espíritu Santo, tanto más íntima y fácilmente podrán acrecentar la mutua hermandad. Jeroboam no solamente destruye la fe, la tradición religiosa, sino que hace que definitivamente el pueblo se postre ante los ídolos. ¿Cuántas personas están luchando en este momento para que sea todo el mundo que se postre ante los ídolos? El ídolo del deporte, el ídolo de las redes sociales, el ídolo del dinero. Inclusive se hacen grandes estatuas de Satanás, buscando que la gente se postre para rendirle culto. Por eso conocemos nosotros la existencia de la iglesia satánica, y no está lejos de nosotros. En fin, que el Señor nos libre de parecernos cada día más a ese momento histórico el cual nos habla el autor sagrado en el libro primero de los Reyes. Oramos con el Salmo 105. Hemos pecado igual que nuestros padres, cometimos maldades e injusticias. Allá en Egipto nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima a esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en el despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados.
Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La gente comió hasta quedar satisfecha y al fin se recogen 7 canastas de sobras. ¡Qué milagro tan extraordinario! Jesús realizó este signo de la multiplicación de los panes en tierra pagana, o sea, en tierra extranjera, donde todavía no se ha aceptado y no se ha escuchado mucho hablar de Yahvé, el Dios uno y único, el Dios que ha sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y este signo se hace también para algunas personas venidas de muy lejos. Esto nos indica que el banquete mesiánico era también destinado por Jesús a los paganos, a los que no pertenecen a su propio pueblo. Jesús mostraba una constante preocupación por la gente con hambre. Este es un simbolismo que como comunidad cristiana nos estimula a distribuir tanto el pan material como el pan eucarístico, como atenderle la mano caritativa a los más necesitados. Los 7 panes y los 7 canastos, haciendo referencia a las 12 primeras, a la primera multiplicación, nos llevan a pensar que fue un simbolismo usado por Jesús en la distribución del pan material, para enseñarnos que no es solo compromiso de los 12 apóstoles, sino que es de todos sus seguidores. Nosotros estamos invitados también como los apóstoles a ayudar a organizar a la gente para distribuir los bienes que Dios pone en nuestras manos, con el objetivo de que a nadie le falte nada, así como nos lo enseña en el libro del Deuteronomio. Y luego el Señor nos lo insiste, también en el capítulo 25 de San Mateo, a poner en práctica las obras de misericordia, para hacer posible que todos los bienes que hemos recibido alcancen para todas las personas. Qué importante es la práctica de la caridad. Darle la mano a los más necesitados, pero también la caridad con profundo amor. Entonces el texto del Evangelio de hoy nos trae una gran enseñanza. El descubrimiento de la personalidad de Cristo y el misterio pascual, sacramental, tiene un sentido misionero para el cristiano. Cristo mismo emprende la iniciativa, va a tierras extranjeras y subraya la necesidad del pan dado a lo largo del camino a recorrer. Hoy sabemos, creemos profundamente, además de saber, que Jesús mismo es el pan partido y compartido, donado a nosotros en la Eucaristía para la vida del mundo. Qué importante es entonces seguir creciendo, no solamente en la necesidad de escuchar la palabra de Dios, sino también en la necesidad y en el interés de alimentarnos con Jesús en la Eucaristía. La Iglesia no es solo una escuela de sabiduría, fundada por un maestro, en la que podemos abolir los ritos litúrgicos, conservando solo las enseñanzas de sana convivencia y de fraternidad. Corremos el riesgo en el tiempo moderno de borrar de la fe cristiana todo sentido realmente religioso, de eliminar todo lo litúrgico y de conservar solamente la sana convivencia y la fraternidad, convirtiéndonos sencillamente en una sociedad donde nos reunimos para compartir, pero no para celebrar la presencia viva y salvadora del Señor. La Iglesia es el cuerpo de Cristo que se nutre de su cuerpo y de su sangre, muerto y resucitado hace algo más de 2000 años.
hombre, Dios mediador único de la salvación. La iglesia nace de la incorporación en Jesús a través de la palabra proclamada y vivida, y de los sacramentos, los que respondemos con la fe y con la vida. El milagro que nos presenta hoy el evangelista Marcos se dio en tierra pagana, para muchas personas que llegaron de lejos. Al final quedaron 7 canastas repletas. Es el pan destinado para muchos que todavía están por llegar y a quienes urge invitar al banquete. Pero vale la pena preguntarnos si nosotros estamos haciendo posible que esas 7 canastas realmente alcancen para los que vienen detrás de nosotros, porque estamos cometiendo muchos errores. Por ejemplo, un puñadito de personas totalmente egoístas se han adueñado de todas las semillas presentes en el mundo. De tal manera que por eso los campesinos ya no pueden sembrar del propio producto que han cosechado en su finca. Hace unos años el campesino podía conservar, por ejemplo, unas cuantas mazorcas de maíz como semilla para la cosecha siguiente. Hoy día no lo puede hacer porque tienen que ser semillas, entre comillas, certificadas, semillas comercializadas, apropiadas por unos solos individuos. Y cuando el campesino compra esas semillas, además tiene que comprar abonos costosísimos para hacer que su finca pueda producir un puñadito de algún producto agrícola, con una gran desventaja, que ese producto ya no trae las semillas. Por eso encontramos naranjas que no tienen ninguna semilla, encontramos otras frutas que no tienen ninguna semilla. ¿Qué le dejamos a las gentes que vienen detrás de nosotros? Eso significa destrucción de la naturaleza que está en la mente de Dios, en el corazón de Dios, en el plan de salvación. Apenas como un pequeño ejemplo. Por eso vale la pena, pongámonos en las manos del Señor y sigamos comprometiéndonos para dejar este mundo en mejores condiciones de como lo hemos encontrado, de tal manera que a quienes vienen detrás de nosotros no les falte lo necesario para vivir dignamente como hijos e hijas de Dios. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.